Buenas tardes. Buenas tardes. En especiales de historia, hoy en vivo, con alguien que hacía mucho tiempo que queríamos traer y que felizmente hoy lo pudimos conseguir. Sonia Ivanov. Ella es docente de la Universidad de la Patagonia, es abogada, es muy conocida por su trabajo como defensora de causas muy notorias, muy en el espacio de prensa. En este momento es abogada defensora de Facundo Yoneswala, pero además integra la Cátedra Libre de Pueblos Originarios desde hace 10 años en la Universidad de la Patagonia. Así que de estos temas vamos a hablar, le damos la bienvenida. Bueno, al fin podemos tener esta entrevista y nada menos que en vivo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Un gusto. El gusto es nuestro y lógicamente podemos empezar por esto último que yo acabo de decir. Cátedra Libre de Pueblos Originarios en una universidad en la Patagonia hace 10 años. ¿Cómo se formó? ¿Qué es? ¿De qué se trata? Bueno, en realidad la cátedra surgió incluso por un lonco, el cacique Sergio Nahuel Pan. Llevábamos mucho tiempo, yo llevo 35 años acompañando el proceso de las comunidades indígenas de aquí de Chubut, particularmente de Santa Cruz, de otros pueblos indígenas, pero de Chubut hace 35 años dedicándome 24 horas. En aquel entonces ya habíamos hablado, habíamos tenido muchas experiencias. Yo conocí a Sergio Nahuel Pan en 1988. En la escuela de Trevelin se hizo el primer encuentro de presidentes y caciques de comunidades aborígenes del Chubut en el marco de una ley que relevaba, hacía un censo de las tierras que ocupaban los paisanos, como se le decía en aquel entonces, en 1988, antes de la sanción, la reforma de la Constitución Nacional y de la reforma de Chubut en 1994. Así que mucho proceso, mucho caminar. Conocí a Florentino Nahuelquir, cacique de la comunidad de Cusamen, doña Elvira Epulef, una pillancusé de aldea Epulef. Bueno, podría hacer un listado. He tenido el orgullo y el honor de caminar con ellos muchos pasillos de instituciones del Estado, siempre con el mismo reclamo, que es el reclamo territorial, las tierras. Y Sergio en ese momento me dice, bueno, a veces haciéndome chistes, porque sabía que por mi condición que no soy mapuche, no soy indígena, originaria, aborigen o paisana. Entonces, a ver, Galenza, ¿qué podemos hacer, no? Galenza, porque su asociación de lo no indígena, ¿no? Era lo galenzo, ¿no? Entonces, y yo desde el año 91 había finalizado en esto de la Comisión del Aborigen relevando las tierras indígenas, aquella famosa ley 3247, con una Comisión del Aborigen con mucha trayectoria y trabajo. Desde la universidad se empezó a gestar un espacio. Resulta necesario que la universidad también tuviera un cambio de actitud y de paradigma de relacionarse con los pueblos indígenas o con los indígenas. No eran esta cosificación del sujeto, esta cosa de que eran sujetos de investigación o eran colecciones de museos. Objeto de estudio. Objetos de estudio, ¿no? Este cambio. Y esto eran nuestras charlas muchas veces allí en Nahuel Pan, en la casa de Sergio. Así que bueno, él y me acuerdo que fue Francisca, Simón tendría unos 14, 15 años, un poquito más. Nosotros también habíamos participado con la llegada de los restos de Inacayal, y eso nos había marcado muchísimo. Fueron muchos años de ciertos cachetazos no deseados por parte de la academia, del museo, de no desprenderse de sus colecciones. Nos contestaban que eran los restos nada más ni nada menos de Inacayal. Familiar, ¿no? Familiares de Nahuel Pan. Esto nos llevó a que yo le permitiera concretar una entrevista con el rector, en ese entonces el rector Jorge Gil, que los atendió personalmente en su despacho. Y bueno, ¿cuál era la propuesta? Educación superior pensada por los pueblos indígenas. Ya se venía, digamos, gestando. De hecho, en el 98 ya varias universidades latinoamericanas venían pugnando por universidades indígenas. Es decir, este pensamiento hacia el interior, un cambio en la universidad de paradigma de la diversidad cultural,
no solamente como un contenido, estudiar qué había pasado, como construcciones de pasado exterminadas, sino que hoy en las aulas dan clase indígenas, tenemos alumnos indígenas, tenemos profesionales indígenas y que tienen todo el derecho de autorreconocerse en su identidad, y eso lo tiene que facilitar también la universidad. Entonces, la cátedra, si bien surgió en el 98, justo fue el rector Jorge Gil, es, digamos, profesor, docente de la Universidad de Colombia, justo se hizo la Convención de Cartagena junto con el CIN, el centro de todas las universidades latinoamericanas y del Caribe, y se emitió un pronunciamiento sobre educación superior para pueblos indígenas y afrodescendientes para América Latina y el Caribe, que justamente este año no solamente se cumplieron los 100 años de la reforma, sino también los 10 años de esa Convención de Educación Superior. Y ese es un poco el inicio. Después se fue dando muchas formas, tiene muchas formas traducidas en proyectos, aquí en Esquel, por ejemplo, hace más de 5 años que estamos con promotores jurídicos indígenas, la necesidad, no solamente que los miembros de comunidades indígenas o aquellos que se autorreconocen pertenecer al pueblo mapuche tehuelche o aquellos que no lo son, empiezan a adquirir ciertas herramientas para el ejercicio y exigir los derechos que tienen hoy los pueblos indígenas. Y además cada tanto alguna presentación de libros. Sí, cada tanto, porque resulta necesario que aparecen, digamos, en esta... hay que cambiar desde la historia misma, cómo se concebió a este indígena, este indio nativo, paisano, originario, aborigen, distintas denominaciones, que siempre tuvo una denominación que los otros le dieron, ¿no? Este cambio es importante. Descalificativo. Sumamente descalificativo, que demuestra la herencia colonial y racista. Y ese racismo se ha proyectado y se sigue proyectando a lo largo del tiempo. Es decir, no aceptar el paradigma, por ejemplo, de reconocimiento o de autorreconocimiento. Siempre vos dijiste, bueno, yo defiendo a Facundo Jones Wala. A muchos les hace ruido hasta el apellido Jones, porque siempre ha estigmatizado, naturalizado que el apellido es determinante de identidad. No, el apellido no determina, eso será para una sociedad occidental. Pero en el caso de los pueblos indígenas es el autorreconocimiento, más allá de su apellido, más allá del color de su piel, más allá del lugar o el barrio en donde esté anclado, donde haya nacido. La libre determinación, que es algo que el Estado argentino ha ratificado por las convenciones internacionales, implica este cambio. Y esto es romper viejas estructuras coloniales, ¿no? Es muy interesante leer el preámbulo de la Declaración de las Naciones Unidas del 2007 de pueblos indígenas, porque dice seguir afirmando estas doctrinas o estos proyectos que implican una superioridad de un nacional sobre otro son específicamente racistas, moralmente condenables, jurídicamente nulas y científicamente falsas. Es decir, cualquier perspectiva que nosotros le demos a la diferencia, pero en forma peyorativa, es una construcción racista. Casi nada, ¿eh? Vamos a rebobinar un poquitito para volver sobre estos temas, porque, por ejemplo, a muchos de los que nos ven y nos siguen y nos escuchan, les hace ruido, yo creo que por desconocimiento en gran medida, el tema este de la nacionalidad, porque no se entiende. Es decir, cuando alguien desde su identidad mapuche dice, yo soy mapuche y vos sos argentino. Y en el caso nuestro a lo mejor estamos conjugando una cuestión de nacionalidad y de ciudadanía. Estamos dentro de un Estado-nación cuyo paraguas nos alberga a todos, pero resulta que no entendemos que hay gente que se reconoce y se identifica de otra nacionalidad. Perteneciente a otra nación, con una identidad, un territorio que lo ubica históricamente, que ya no hay duda que históricamente el pueblo mapuche tehuelche es de estos lugares. Y por otro lado, la aportación de nacionalidad, en el caso de los pueblos indígenas, los que tenemos aquí en Chubut, es una imposición de nacionalidad del siglo XIX, cuando se consolidan estas fronteras que son construcciones sociales. No es que hay, digamos, hubo un grupo determinado que creó estas fronteras.
Entonces, fue la imposición de una nacionalidad. Y estos ensayos de permitir la plurinacionalidad, es decir, no es algo que se inventa ahora, viene muy reciente, es lo que los estados han reconocido a través de la legislación internacional para los pueblos indígenas. Hay muchas experiencias, pero las naciones en Canadá, las naciones nativas originarias en Canadá o en Estados Unidos, a pesar de que casi todos, o hay una generación que consumió el cine norteamericano, que pareciera que cuando llegó la conquista del oeste exterminaron a todos los apaches y todos los Sioux, y que a muchos les gustó ese tipo de cine que mostraba un exterminio y una masacre estatal contra un pueblo indígena, pero eran, digamos, es un cine que se consumió mucho. Bueno, cabe decirle que la historia no terminó ahí, ¿no? Es también cómo nos han hecho internalizar ese tipo de historias. Hoy son naciones indígenas dentro de los Estados Unidos de Norteamérica, que incluso tienen hasta su propia policía. Ni el FBI entra a esos territorios. Entonces, el reconocimiento de las naciones, bueno, podría dar otros ejemplos. El caso de la reforma de la Constitución, Evo Morales y la plurinacionalidad, ha reconocido, la conformación de estas naciones. Y eso no quiere decir que en la carcasa general del Estado no puedan sobrevivir o coexistir, esto que se habla tanto, ¿no?, de la interculturalidad, diversas naciones. Entonces, esta creo que es un poco el eje de la situación. Nosotros nos creamos con ciertas axiomas sociales, ¿no? Los argentinos descendemos de los barcos. Error. Es decir, no podemos seguir sosteniéndose. Argentina también tiene que saberse que hay una Argentina morena, una Argentina de raíces indígenas. Y también a saberse mestiza, ¿no? Entonces, apropiarse de su propia identidad son esos procesos de autorreconocimiento que son necesarios, que deben ser facilitados. Venimos de una generación en donde decir indio, indígena, aborigen, que paisano era solapadamente un maquillaje, sí, para no ser tan peyorativo. Es decir, los abuelos han resistido, ¿no?, a nivel de territorio a toda esa situación en donde hubo un sistema de homogeneización que es muy fuerte, que fue la escuela. La escuela fue una transferencia muy, muy fuerte de homogeneizar, somos todos iguales, no hay diferencias, somos todos argentinos. Bueno, pero argentinos con identidades diferentes. Y ser argentinos no implica que seamos idénticos. Que tengamos identidades diferentes no es salir todos iguales. Entonces, esas particularidades que homogeneizó de alguna manera la escuela, los distintos idiomas, la lingüística que se caracteriza en la Argentina, hoy hay 34 naciones indígenas o 34 pueblos indígenas. Y el derecho de los indígenas no solamente a autorreconocerse, pertenecer a un pueblo, es decirlo, expresarlo, vivirlo, organizarse o no, a través de una forma de comunidad, y eso es lo que el Estado debe garantizarle como derecho. El Estado o la legislación hoy vigente para el Estado argentino le impone la necesidad de garantizar el autorreconocimiento al indígena, al sujeto persona. Hay que ese indígena se autorreconozca pertenecer a un pueblo preexistente a las conformaciones de los estados y que a su vez, si quiere o no, conforme o se organice en una comunidad. Y esto lo digo ergo porque muchas veces, ¿de qué comunidad sos? No necesariamente. Esta historia de despojo también implicó romper con esas viejas y tradiciones organizacionales que eran las comunidades. No todo perteneciente a un pueblo indígena hoy vive en comunidad, ¿no? Entonces, estos procesos son de alguna manera lo que uno, a través de la cátedra, ha podido ampliar como un gran megáfono para ir ampliando este marco jurídico de reconocimiento. Cuando en las ciudades como Esquel, Comodoro Rivadavia, Trelew, aparece en algunos momentos esto de la presencia de las colectividades, y aparece a veces la presencia de las colectividades extranjeras, pero estamos todos en Argentina, descendientes de colectividades extranjeras. Así, esos son los términos que generalmente se utilizan. Vos misma
tenés apellido Ivanov. Veníamos charlando recién un poco tu ascendencia, que ahora voy a pedir que la cuentes. Y parece que es algo normal que aparezcan con algunos trajes típicos de alguna determinada época, de alguna región del norte de Italia, de Yugoslavia, de Bulgaria, de Rusia, los sirio-libaneses, y se reconoce que esa gente con la cual convivimos o tenemos amistades, tienen algún rasgo de otra nacionalidad. ¿Y por qué tan difícil es reconocer que nuestros pueblos indígenas hoy en día no tenemos descendientes, sino que tenemos miembros de pueblos indígenas y esa es otra nacionalidad? ¿Tan difícil resulta? ¿Y dónde estuvo el obstáculo? ¿Estuvo en la escuela, en los medios de comunicación, en las mismas leyes, en los gobiernos, en nosotros mismos? Yo creo que, bueno, en la construcción misma del Estado y la primera Constitución, la primera Carta, digamos, ley fundamental de los argentinos, ¿no? Alberdi había estado en las naciones, en Norteamérica, y viendo específicamente cómo era el trato para los pueblos indígenas. No era un improvisado, ¿no? Así también sabía del conocimiento de los mapuches, que anteriormente se les llamaba araucanos. Y él decía, prefiero casar a mi hija con un zapatero inglés y no con un indio araucano, ¿no? Tenía muy clara en esta escala vertical de clase dónde estaba cada uno. Y en esa Constitución de 1853 el paradigma era pacificar al indio y convertirlo al catolicismo. En el caso de la Argentina fue muy fuerte, dejando en la tutela de la Iglesia Católica el destino de aquellos que se salvarían de un plan sistemático de exterminio que todavía en la Argentina no se anima a hablar, porque no hubo un primer genocidio en la década del 70. De hecho, los fallos de sentencia el caso Arguindegui de la Junta plantea, los mismos jueces dicen, voy a decidir en este caso que es el segundo genocidio cometido en la Argentina, porque el primero fue para los pueblos indígenas. Es decir, Argentina no se sabe, ¿no? Vuelvo a reiterar, no se sabe de raíces indígenas, cuesta. Y en esto fue justamente la legislación que contribuyó a esto, la educación, los planes de estudio, ¿no? Es decir, una concepción del otro, el indio en la última y el negro, el afro, en la última escala social, y estas prácticas coloniales que vienen junto con el racismo fueron la combinación, digamos, que en el mercado laboral hicieron muchísima incidencia. Entonces nosotros venimos de axiomas armados, así como los argentinos venimos de los barcos, los mapuches son chilenos y la tercera somos un crisol de razas, ¿no? Que tiene que ver con esto que vos planteás, sin entender que era incluso ese crisol que es la batea de fundición de oro y plata, sin entender lo que significó la explotación minera para los pueblos indígenas con la Mita y el Yanaconazgo en los virreinatos en la época colonial. Y se repite en los discursos como si fuera, qué bonita frase queda, sin entender el trasfondo de esa frase. Y cada una de ellas lleva a un punto en común, a la negación del otro. Y cuando hay un plan sistemático de negar la existencia, la invisibilización y de naturalizar, se provocan este tipo de planes, de proyectos que sin ánimo de ser racistas, indudablemente llevan ese signo. Lo que hay que destacar es la diversidad, no ocultarlo, no invisibilizarlo. Estas políticas y estas prácticas, y yo siempre lo digo desde el punto de vista del derecho, tuvimos una Constitución Nacional de 1853 a 1994, 100 y pico de años, camadas y generaciones de abogados y fiscales entendiendo que había que pacificar al indio y convertirlo al catolicismo. Con un salto cualitativo a 1994, y más para nosotros, que era reconocer que eran antes de la conformación del Estado y que a su vez tenían derecho a la posesión y la propiedad comunitaria indígena. Y ahí es el eje. Ahí es donde entramos en colisión y ahí es donde no nos entendemos por ahí. Capaz que sí nos entendemos, pero no nos queremos entender. El eje principal, mientras que para unos es la forma de ser la tierra y el territorio, forma parte de ese entorno
lo complementa como persona, no tiene razón de ser sin él, para otro es una moneda de cambio, tiene un signo pesos, está vinculado a una renta de capital. Entonces, ese mundo y ese paralelismo se construyó sobre, digamos, antagonismos muy fuertes, que sirvió todo un sistema para profundizarlo. Entonces, es a veces difícil de comprender. Pero el fenómeno de las colectividades también tiene que ver con esa situación de la Argentina saberse es mucho más, digamos, como un mayor compromiso identitario, más bonito, es querer ser blanco. Argentina no quiere ser blanca, no quiere dejar de ser blanca. Es decir, esto de que todos venimos en los barcos y esta colectividad y este color y los olores de la comida típica, es acentuar simbólicamente que no queremos ser indígenas, que no queremos que haya indígenas, preferimos ser blancos. Entonces, ese manto de lo blanco en la sociedad es a veces lo que nos molesta. Yo recomendaría que aquellos que están viendo ahora en vivo se apropien luego del video y véanlo, escúchenlo, porque es muy interesante. Ha dicho un cúmulo de cosas realmente, mucho, bueno, yo lo esperaba, pero mucho más de lo que a lo mejor ustedes que están del otro lado lo estaban esperando. Y nos quedan para 2 entrevistas más con todos estos temas. Nos queda poquito tiempo. Vos sos abogada defensora de Facundo Jones Wala. Tema urticante para muchos. Sí. Sintéticamente, bueno, lo que quieras decir respecto de Facundo, del estado de la cuestión, de por qué lo has tomado, qué perspectiva le ves. Es un tema, te pido que lo resumas por cuestión de tiempo. Otro programa. Bueno, obviamente que... No, indudablemente, bueno, otra de las cosas, yo actualmente soy vicepresidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas de Derecho Indígena de la República Argentina, socia fundador de esta asociación. Necesariamente los abogados también nos tuvimos que aglutinar en una rama del derecho que era como con poca trayectoria, ¿no? Entonces me parece que esto está bien. Pero en el caso de Facundo Jones Wala, en particular, toda persona necesita defensa. Pero él es un líder, un lonco que ha encabezado un discurso que reúne esta memoria colectiva de un pueblo. Él habla desde esas resistencias de sus abuelos, lo que muchos, por ahí jóvenes o abuelos, lo han caminado y han tenido una trayectoria del despojo territorial. Nosotros lo tenemos muy cerca. Abandonar esas comunidades indígenas o esos entornos sociales, comunitarios, culturales, que después vino el hombre blanco y las conformó en colonias y los despojó y se convirtieron en peones de los que después serían sus patrones. Son esas historias familiares, pero que en realidad son varias historias familiares que son propias del pueblo mapuche tehuelche. Y creo que Facundo encarna, digamos, esa vocería, ¿no? Esa vocería que es joven, que habla recordando constantemente y en el marco del respeto de los abuelos, de los mayores, marca esa idiosincrasia propia del pueblo mapuche, de lo que hablan los abuelos. Y bueno, en los últimos tiempos lo ha ubicado en escena, no solamente legitimado por su propia comunidad, en un proceso de recuperación territorial que está en el marco de la ley, que no pasa por discutirlo en la justicia criminal, sino pasa por otro poder del Estado que tenga políticas públicas para los pueblos indígenas, lo digo a nivel nacional, pero a nivel provincial, hay una carencia y una falta de políticas públicas para el pueblo mapuche tehuelche. Hace más de 20 años que no está funcionando la Comisión del Aborigen o la Comisión del Indígena en Rawson. Hay más de 105 comunidades en Chubún, y que lastimosamente en lo que va en esta época democrática se han podido entregar solamente 10 títulos de propiedad y el despojo avanza, porque la economía avanza y avanza sobre esos territorios. Entonces, creo que el marco jurídico está. El ir contra el líder lo ha convertido, lo ha legitimado como un líder con un posicionamiento político, que lo ubica más como un enemigo interno, más que como un actor político de reconocimiento de derechos. Y creo que esa es un poco la clave de la defensa que uno hace, tanto en el primer juicio de extradición como en el segundo, ¿no? La última.
¿Es un preso político? Es un preso político, por la ideología, por lo que transmite, por quién es. Y esto es lo paradigmático. En los movimientos, Argentina no se sabía indígena, y esto es lo desafiante. Por eso es atentar contra su apellido, de dónde viene, cómo es, qué fue en la adolescencia. Pero eso no va a cambiar su discurso ni el posicionamiento de lo que los pueblos indígenas hoy están pidiendo. Un trato digno como actores políticos de reconocimiento de derechos y en particular de una buena vez discutir el tema del despojo territorial del siglo XIX. Esa es una deuda histórica que tiene Argentina y que la tiene Chubut fundamentalmente. Clarito. Da para nuevas entrevistas. Sonia Ivanov, abogada y además docente de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, Cátedra Libre de Pueblos Originarios, es historiadora, tiene también su ascendencia combinada entre América Latina y Europa, concretamente Bulgaria, y es precisamente defensora de causas muy justas que hoy están en pleno debate en la Argentina. El tema indígena, el tema territorial, los despojos y los reclamos. Para seguir estudiando el tema. Gracias, Sonia. No, gracias un lujo. a ustedes. No, gracias un lujo a ustedes. tenerte por acá. A disposición. En especiales de historia, con otro protagonista en la próxima. Gracias.